A ver, pensemos en este dato por un momento. Este libro se publicó en 1937. Tiene más de 100 millones de copias vendidas en todo el mundo. 100 millones. Y aún así, la inmensa mayoría de las personas que lo leen no saben exactamente qué hacer con él. Lo cierran y se quedan igual. Entonces nos surge una gran pregunta. ¿Qué tan válido es realmente un manual de éxito escrito hace casi 90 años? Bienvenidos a este análisis profundo, donde vamos a desmenuzar este texto histórico que afirma tener la fórmula definitiva para triunfar. Pero atención aquí, porque esto es importante. Este no va a ser uno de esos repasos entusiastas llenos de frases motivacionales vacías, para nada. Vamos a hacer un análisis crítico, honesto y equilibrado. Vamos a separar el mito de la ciencia, descubrir qué funciona realmente en la psicología humana, qué partes deberíamos descartar por completo y cómo podemos aplicar estos principios hoy en día sin caer en el pensamiento mágico. Bien, entremos en materia. Para empezar, el esfuerzo titánico que hay detrás de la obra de Napoleon Hill es genuinamente fascinante. No fue que se sentó un domingo por la tarde a escribir opiniones al azar. En lo absoluto, este material nació de 25 años de investigación exhaustiva. Todo comenzó cuando el magnate del acero Andrew Carnegie, que era uno de los hombres más ricos de toda la historia, retó a un joven Hill a entrevistar a más de 500 individuos increíblemente exitosos de esa época. Estamos hablando de gigantes como Thomas Edison, Henry Ford y Alexander Graham Bell. El objetivo era destilar todas esas experiencias en una filosofía práctica. Pero claro, para entender el verdadero impacto de estas ideas, tenemos que ubicarnos en el momento exacto en el que salieron a la luz. Y es que 1929 no es cualquier año, marca el inicio de la Gran Depresión. El texto finalmente se publicó en 1937, en un momento donde la economía mundial literalmente se había derrumbado. La gente no solo había perdido sus ahorros o sus empresas, habían perdido toda esperanza. Las tasas de desempleo eran astronómicas, familias enteras vivían en la calle. Y en medio de esa oscuridad tan absoluta, este mensaje ofreció un camino metódico y estructurado para recuperar el control. Entender este contexto histórico cambia por completo la forma en que debemos leerlo hoy. No fue escrito para personas que buscaban un atajo fácil hacia la riqueza desde la comodidad de su sofá. No, fue escrito como un verdadero manual de supervivencia mental para una generación que lo había perdido absolutamente todo. El cambio psicológico central que nos propone es alejarnos de lo que llama una conciencia de fracaso paralizante para adoptar una conciencia de éxito proactiva. Y ojo con esto, porque aquí es donde debemos ponernos los lentes analíticos. Durante décadas, muchos han interpretado esto como simple pensamiento mágico o han querido mezclarlo con la ley de la atracción. Ya saben, esa idea de que si uno se sienta a pensar muy fuerte en un cheque de $1.000.000, el universo se lo va a mandar por correo. Eso es peligroso y bastante ingenuo. Lo que los datos de la investigación realmente mostraban no era magia en absoluto. Era un enfoque psicológico implacable. Las personas con conciencia de éxito filtraban la realidad buscando oportunidades en medio del caos, mientras que el resto solo podía ver los obstáculos. Veamos cómo se ve esto en el mundo real. Pasemos al primer principio que realmente sigue vigente hoy. La idea de que los pensamientos son cosas, impulsados por un deseo ardiente. Y aclaremos algo vital. El concepto de deseo ardiente no es simplemente querer mucho que algo pase. Es tener un objetivo tan específico, tan urgente y tan innegociable que de forma automática organiza todas nuestras decisiones diarias. La historia de Edwin C. Barnes desmitifica por completo la idea de usar telepatía o trucos cósmicos para triunfar. Imaginen esto. Paso 1. Llega en un tren de carga sin un centavo en los bolsillos, buscando asociarse con el gran Thomas Edison. Parecía literalmente un vagabundo. Paso 2. En lugar de exigir la cima, acepta un trabajo de bajo salario barriendo la oficina solo para poder observar y estar cerca de su objetivo. Paso 3. Edison inventa una máquina de dictado que sus propios vendedores expertos tildan de imposible de vender. Pero Barnes, con su mente enfocada, ve la oportunidad que los demás rechazan, pide el trabajo de ventas y arrasa. Paso 4. Se convierte en el distribuidor nacional. Esto es lo que se describe como fe aplicada. No es fe ciega en que el universo proveerá. Es confianza absoluta construida a base de evidencia, planificación y acción repetida. De hecho, el propio Edison notó esto.
Señaló que la pura determinación de Barnes y su disposición a arriesgar absolutamente todo su futuro por un único objetivo hiperespecífico fue lo que realmente le valió a esa sociedad. Barnes quemó sus naves. Su mentalidad era: haré negocios con Edison o moriré intentándolo. Hoy en día vemos este mismo patrón en quienes renuncian a la falsa seguridad corporativa para lanzar un proyecto propio. No tienen solo un sueño, tienen un plan organizado y un enfoque obsesivo. Pero, seamos realistas, la vida no es una línea recta hacia la meta. Entonces, aquí viene el golpe de realidad. ¿Qué pasa cuando chocamos contra un muro y el éxito se retrasa severamente? Porque, admitámoslo, si solo dependemos de visualizar cosas positivas, el primer gran fracaso de la vida real puede ser psicológicamente destructivo. Esto nos lleva directo al segundo principio fundamental, la advertencia sobre rendirse demasiado pronto, ilustrada en la historia de A un metro del oro. La historia de R.U. Darby es el ejemplo perfecto del peligro letal de ignorar la planificación organizada. Pensemos en estos pasos. 1. Descubren una vena riquísima de oro durante la fiebre del oeste. Celebran, parece que ya son millonarios, todo es perfecto. 2. De repente la vena desaparece por una falla geológica. Se esfuma. 3. En lugar de detenerse a analizar la situación de forma lógica, siguen perforando a ciegas, operando únicamente con esperanza pero sin un método claro. 4. Inevitablemente se rinden. Venden toda su costosa maquinaria por unos pocos dólares a un comerciante de chatarra y regresan a casa con la cabeza gacha. Sufrieron un colapso catastrófico de la persistencia porque les faltaba un ingrediente crítico. Y aquí viene la parte que realmente duele. Ese comerciante de chatarra no se fue directo a acabar como un loco. Buscó lo que podríamos llamar conocimiento especializado. Contrató a un ingeniero de minas. Este experto hizo los cálculos, analizó las fallas geológicas y determinó que la vena principal de oro estaba a escasamente 1 metro de donde los Darby habían dejado de perforar. A 1 metro. Y por supuesto, ahí estaba. El chatarrero ganó millones. Es un ejemplo brutal del inmenso costo de rendirnos prematuramente y de la arrogancia de no buscar asesoramiento experto cuando nos quedamos estancados. Afortunadamente, Darby no permitió que esta pesadilla lo destruyera para siempre. Tomó esta dolorosa lección y la usó para hackear su propia mentalidad. Años más tarde, se convirtió en uno de los vendedores de seguros de vida más exitosos de su época. ¿Cuál fue su secreto? Usó el trauma de haber abandonado a 1 metro del oro como su ancla psicológica. Cada vez que un cliente le decía no, Darby recordaba la mina y se negaba rotundamente a rendirse ante ese primer rechazo. Comprendió que la frustración temporal es literalmente solo un escalón más hacia el objetivo, siempre y cuando se extraiga la data útil de ese fracaso inicial. Y hablando de no aceptar un no como respuesta, tenemos que revisar la historia de Henry Ford y sus límites aparentemente imposibles. Para ver cómo funciona en la vida real este rechazo absoluto a la derrota, el desarrollo del famoso motor V8 de Ford es magistral. Ford les ordenó a sus ingenieros fundir un motor de 8 cilindros en un solo bloque sólido. Los ingenieros, todos expertos, le dijeron unánimemente que era científicamente imposible. Pasan 6 meses, 0 resultados. Pasan otros 6 meses, más fracasos y dinero quemado. Ford simplemente les ordenó seguir intentándolo hasta que lo descubrieran, y al final lo lograron. Ahora, la lectura ingenua y esotérica sería pensar que Ford usó poderes mentales para doblegar el acero. Falso. Ford aplicó liderazgo, persistencia extrema y, lo más crucial, financió a un equipo completo de ingenieros brillantes para que experimentaran día y noche durante más de 1 año. El milagro no fue sentarse a pensar, fue la iteración metódica y constante combinada con recursos y una visión que no aceptaba excusas. Esa frase de Ford nos recuerda que nuestra mayor debilidad suele ser familiarizarnos demasiado rápido con la palabra imposible. Sin embargo, aquí es donde tenemos que tomar un poco de distancia del texto original. Hay cosas que definitivamente no envejecieron bien. La visualización sola no basta. Algunas secciones del libro rozan peligrosamente la idea de que el universo material responde mágicamente a nuestras vibraciones. La ciencia moderna rechaza esto de plano. De hecho, los estudios muestran que visualizar únicamente el éxito nos relaja tanto que disminuye nuestra motivación real para actuar. La técnica moderna respaldada por la ciencia es el contraste mental. Sí, hay que visualizar el éxito vívidamente, pero acto seguido tenemos que visualizar de forma cruda los obstáculos que van a aparecer.
y planear cómo superarlos. Ford no solo soñó despierto con el motor, gestionó y financió los fracasos técnicos diarios de todo su equipo. Entonces, quitando la palabrería mística de los años 30, ¿cómo se ve una verdadera conciencia de éxito para quienes vivimos en el siglo XXI? Aquí tenemos las 3 grandes acciones que podemos aplicar esta misma semana. El verdadero secreto no es un misterio esotérico, es método puro. Primero, definir un propósito ridículamente específico. No sirve decir, quiero ser exitoso. Es definir qué proyecto, en qué nicho y para qué fecha exacta, igual que hizo Barnes al enfocarse solo en Edison. Segundo, planificar el fracaso aplicando el contraste mental. Hay que anticipar la derrota temporal y tener un plan de contingencia para no terminar vendiendo nuestras herramientas al primer tropiezo, como le pasó a Darby. Si el progreso se detiene, se contrata al ingeniero, no se adivina. Y tercero, y quizá el principio más ignorado del libro, formar un grupo mastermind. Reunirse cada semana con mentes críticas para destrozar y reconstruir ideas, porque pensar en soledad siempre nos deja con puntos ciegos enormes. Llegamos al veredicto final. ¿Vale la pena leer o repasar este material casi 90 años después? La respuesta honesta es un sí rotundo, pero siempre y cuando usemos un buen filtro crítico. Tenemos que absorber la resiliencia, la importancia vital de la planificación organizada, el poder de los grupos mastermind y el enfoque láser. Pero debemos dejar ir por completo la idea de que el universo es un catálogo mágico de pedidos. Reconociendo que los resultados exigen una acción implacable, estrategia y una piel muy gruesa frente a las caídas, la pregunta es, ¿cómo van a remodelar estas lecciones la forma en que perseguimos nuestras metas modernas? ¿Qué plan estructurado podemos empezar a escribir hoy mismo? Si este análisis profundo les aportó valor y una perspectiva nueva, no olviden suscribirse para no perderse nuestra próxima exploración. Hasta la próxima y a seguir iterando esos planes.